porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Ahí está. El escritor, el salmista, dice: no hay nada sano a causa de la ira tuya, Señor. Pero no hay paz, o eso mismo está diciendo de otra manera, que no hay nada sano a causa de su pecado, ¿no? Lo dice de otra manera en el versículo 4, estas iniquidades, esto no equilibrado, esto que desagrada a Dios, dice, se han agravado sobre mi cabeza. Es como que me volvió lo que hice. Hice mal, entonces tengo las consecuencias de ese mal, ¿no? Y el Salmo 107, 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Afligidos, afligidos habla también de enfermedad, ¿no? No solamente de una aflicción o de un dolor, sino habla de enfermedad, da esa idea en el original. ¿Y quiénes fueron afligidos? Dice los insensatos. Aquellos, el insensato no es uno que no puede pensar, sino uno que, sabiendo lo que está bien, hace lo que está mal, ¿no? Y le dice: fueron afligidos los insensatos. ¿Por qué? Por el camino de su rebelión y por sus maldades. Cuando hace las cosas mal, cuando se rebela ¿contra quién? Contra la autoridad de Dios, contra lo que Dios dijo, pues entonces le va mal. Fíjense ustedes que está bien relacionado el tema del pecado con el tema de la aflicción, del dolor, de la angustia. Tenemos ejemplos de personajes bíblicos. ¿Recuerdan ustedes al rey Usías? Un rey que muy derecho, muy alabado por su fidelidad a Dios. Era un rey que era un ejemplo. Sin embargo, un buen día hizo lo que no tenía que hacer. Hizo el trabajo que era exclusivo de los sacerdotes, y aunque le dijeron: no tenés que hacer eso, él dijo: a mí qué me importa, y dice que en el mismo momento que lo estaba haciendo le brotó la lepra. Como claro castigo, cuando uno lee, que eso está en 2 de Crónicas capítulo 26, cuando uno lee eso, va viendo bien claramente que su enfermedad fue a causa de su pecado. En el caso del rey Asa, tenemos algo similar, 2 de Crónicas 16, 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Ahí está. Y luego dice que murió por aquella enfermedad. ¿Cuál es el problema acá? ¿Que consultó a los médicos? ¿Estamos todos de acuerdo que no es el problema ese? Porque es real, no es el problema consultar al médico. El problema es que no buscó a Dios primero. Porque tenemos que buscar al Señor. Señor, aquí estoy, sáname, líbrame. Y si el Señor no lo sana, si usted siente de Dios que tiene que ir al médico, si la cosa sigue estando en su cuerpo, pues vaya al médico. Pero primero ore, primero busque del Señor. Miren, viene en mi mente una vez que una niñita muy chiquita estaba llorando y llorando y llorando y no paraba, y le habían orado. Bueno, la llevan al médico y el médico le dice: tiene una infección urinaria. Pero hay dos tipos de infecciones, dos bichos, que solo se ven 24 horas después con un estudio. Entonces le dijeron: le vamos a hacer el estudio, pero el pediatra le dijo: no vamos a tener a esta nena todo un día con estos dolores llorando así, yo le voy a dar una pastillita, porque a mí me parece que es un remedio, esta clase de infección, y que con esta se va a combatir. El único riesgo es que si me equivoco, la va a empeorar. Pero bueno, de los males el menor, hasta que no tengamos, si esta es, ya se alivia del dolor, y si no, tenía que esperar 24 horas. Bueno, dijeron los padres, compraron el medicamento, oraron y dijeron: Señor, pon tu mano, las cosas que uno dice, y le dieron el medicamento. Al poquito rato la nena dejó de llorar. Dijeron: gracias, Señor, guiaste al médico, este era el medicamento que precisaba. Al día siguiente lo llama la secretaria del médico: ¿no le dieron el medicamento a la nena, no? Sí. Ay, ¿por qué no era? Era el otro el que había que darle. Ahora tenemos los resultados. Y entonces ellos vieron la mano de Dios, en que aunque la medicina no era la correcta, bueno, Dios hizo esa otra parte, pero porque buscaron al Señor. Está bien, uno va al médico, si uno tiene fe, no me acuerdo con quién hablábamos el otro día, si uno tiene fe, téngala para uno mismo, ¿no? Ah, no, yo tengo fe que Dios a mi hijo lo va a sanar y el pobre chico está retorciendo ese dolor, no. Tenga esa fe, si para usted tiene esa fe, gloria a Dios,
que Dios, no sé lo que hará el Señor, pero uno tiene que hacer lo que es mejor para los demás también, ¿no? Pero ellos buscaron al Señor cuando fueron antes de ir al médico, y Dios hace esas cosas que el ser humano no puede hacer porque no alcanza. El problema de Asa es que no buscó al Señor. Tal vez dijo, no, Dios no me va a escuchar, o es más fácil ir al médico que arrodillarme y humillarme ante el Señor y tal vez pedirle perdón por algún pecado o ponerme a investigar en mi vida si estoy desagradando al Señor en algo, y el problema es ese. No los médicos, sino la actitud del corazón. Viene a mi mente, la hermana Yoli el otro día nos contaba. Ella andaba con un problema de osteoporosis bastante serio, que viene orando hace un tiempo y también haciendo unos tratamientos. ¿Qué le dijeron la vez pasada? Que tiene los huesos perfectos. Mire qué hermoso, gracias al Señor, ¿no es cierto? Porque no se arregla así nomás esto, ¿vio? Y entonces, bueno, ahí el Señor también fue guiando la mano de los médicos, fue haciendo la obra, ¿no? Así que siempre que busquemos al Señor, todo lo demás vendrá por añadidura, como dice su palabra. Esto, de todas maneras, que estamos hablando, el Señor Jesús nunca toma o nunca elaboró un dogma sobre esto de que enfermedad es igual a pecado. O sea, tenés una enfermedad porque pecaste, lo que muchas veces se predica. Y si anda con un yeso en el pie, y quién sabe a dónde habrá ido. Entonces Dios le tiene que... No es así. Sí hay una conexión en muchos entre el pecado y la enfermedad. Sí hay una cierta conexión. Algunos escritores cristianos dicen, la enfermedad puede indicar perturbación de una relación con Dios. Y muchas veces es cierto que el pecado es la causa y el efecto la enfermedad, pero esto no es siempre así, ¿no? Tenemos, si ustedes recuerdan, cuando el Señor le dice al paralítico que caminara, y le dice, vete y no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces ahí vemos que si bien esto no es una doctrina, un dogma, sí, muchas veces la enfermedad está ligada al pecado, ¿no? Vamos a leer otro texto con este tema, Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amén, era otro tema, era el texto del tema. Amén. El Señor se dijo, ¿qué sentido tendría que el Señor hubiera dicho eso si el pecado y la enfermedad no estuvieran conectados? Hay una conexión. Dice aquí, ciertamente en algunos casos hay relación entre la enfermedad y el pecado, pero cuidado, porque la naturaleza exacta de esta relación entre la enfermedad y el pecado no es fácil de determinar en cada caso individual. No podemos, insisto con lo que decía antes, no podemos decir, porque tiene un yeso, quién sabe a dónde fue, o porque se enfermó de la garganta, quién sabe lo que diría, ¿no? Sino que es mucho más complejo esto. El Señor, a veces hay situaciones que uno no puede determinar por qué vino. A veces viene la misma enfermedad a un creyente excelente y a un creyente que está en sus primeros pasos o que está haciendo las cosas mal, y uno dice ¿cómo? Y uno se sana y el otro no. Y por ahí el que se sana es, ¿no? Me acordaba estudiando estas cosas que hace varios años había una hermana que tenía mucha lucha para bautizarse porque los requisitos del bautismo se le hacían imposibles de cumplir a ella, ¿no? Y era una cosa terrible. Aunque uno le había dicho lo que decimos a todos, mire hermana, para bautizarse, bautícese, los requisitos son para trabajar en la iglesia, pero sin embargo a ella le costaba mucho. Y no se querían ni bautizar por ese tema. Se enferma con piedras en la vesícula o por ahí, en el mismo tiempo que Laura del Ponte. En el mismo tiempo que Laura del Ponte, no hace falta que les diga que es una obrera de tantos años, ¿no es cierto? ¿Saben qué pasó? Las dos internadas. Laura del Ponte tuvo que pasar por el cuchillito. Y la otra hermana, estando en el sanatorio, Dios la sanó, que los médicos le decían no tenés nada, andate. Y ella vino a contar eso. Bueno, eso fue lo que después la decidió un poco a tomar su decisión de entregarse más al Señor, ¿no? Pero
Me refiero a que uno si toma esto y juzga dice, bueno, no, pero si esa hermana no hace todo lo que le decimos, esa no puede ser sanada. La otra que hace todo, sí. Y Dios hizo las cosas al revés. Es que en realidad Dios no hace las cosas al revés, por supuesto, sino que Dios conoce mucho más allá y lo que a cada uno le sirve y la experiencia que cada uno necesita vivir y la confianza que cada uno tiene que aprender a tomar en el Señor. Cuando yo estaba en el trabajo de parto de Sabrina, se me complicó el tema porque estaba con muchas horas de trabajo de parto y no tenía dilatación. Entonces venía la médica y me decía, te doy la peridural, que es la anestesia en la columna. Y yo le tenía pánico a esa anestesia, porque mi madre tenía un amigo que desde muy jovencito había quedado paralítico porque le pusieron mal la raquidia, en realidad, que es un poco más arriba, pero para el caso en la misma columna. Y yo decía, gracias Señor que estoy, cuando lleguemos al camino, creo que eso era, gracias Señor porque ahora ya no voy a necesitar nunca estas cosas y de estas cosas me vas a librar. Y resulta que acá estaba, horas de trabajo de parto que se sentían y venía la médica y me decía, ¿te pongo? No, no, no. Y cada vez que ella se iba yo estaba porque claro, y que yo conmigo. Ahora me llevo a quedar paralítica, ¿qué testimonio? ¿Cómo voy a ir a la iglesia en silla de ruedas el resto de mi vida? ¿Sí? ¿No? Así que miren qué confianza que tenía en mi Señor, en mi Padre que me ama. ¿Vio? Bueno, y ahí estaba, pero el parto se atrasaba y no. Y en una de esas viene la médica y me dice, yo te voy a preguntar algo. ¿Vos tenés un problema? ¿Vos no querés esto por tu religión? ¿Porque no te lo permito? No, le digo. Y ahí me animé a decirle por qué. Bueno, ella me dijo que no era tan riesgosa, que los tiempos han cambiado, que esa era otra cosa. Y por otro lado, yo ya para esto había pedido oración y dije, bueno, Señor, tengo que aprender a confiar. En resumen, me dieron la peridural, el parto fue comodísimo, porque entonces ya no tuve que hacer más nada, no me preocupé más, nació lo más bien Sabrina y acá estoy, no me quedé paralítica. Pero ¿saben para qué me sirvió eso? Para confiar en el Señor, porque en realidad yo confiaba, pero sí, Dios me cuida, Dios me sana, pero ¿y si no se da cuenta y me dan mal la peridural? Porque bueno, entonces ¿dónde estaba mi confianza? Y aunque otros tienen un parto que ni se enteran de que tienen el parto, el Señor a mí me permitió pasar por esa para que yo verdaderamente aprendiera a confiar en Él, para que dejara otro de mis temores, ¿no? No digo que con eso ya está y nunca más tuve que largar otras cosas o que crecer en confianza en Él, ¿no? Pero quiero decir, una situación que el Señor me tenía que hacer vivir para que yo realmente creciera espiritualmente, ¿no? Así que no podemos decir, si está enfermo de esto es porque pecó de esto. No está esta relación. Sí hay, como les decía, una relación entre el pecado y la enfermedad. Sí la hay, que Cristo justamente ha venido a romper en la redención. Con la redención Él compró toda nuestra salud, tanto espiritual como física. Pero, o sea, si el Señor la compró, aunque no siempre, la enfermedad es consecuencia del pecado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta y no juzgar para nada.